Listo. Buen día, jóvenes. Vamos a dar inicio con el tema de hoy, que es antígenos y anticuerpos. Se me adelantó. ¿Ya? Entonces, la anterior semana ya habíamos mencionado un poco, o ya habíamos hablado más o menos qué eran lo que eran los antígenos, ¿no? Y decíamos que eran elementos extraños, moléculas extrañas que eran capaces de hacer reaccionar nuestro sistema inmunológico y que eran elementos extraños a nuestro organismo. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de los anticuerpos, hablamos de glucoproteínas plasmáticas. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que los anticuerpos están formados por glúcidos y por proteínas, y que estas se encuentran principalmente en lo que es el plasma, ¿no? Un sinónimo de anticuerpos es el inmunoglobulinas, ¿ya? O sea, nos está hablando de globulinas plasmáticos que son capaces de hacer reaccionar el sistema inmune. Y cuando abreviamos en sus parciales, ustedes lo van a ver como una I mayúscula y una G minúscula, ¿no? Entonces, el sinónimo de anticuerpos es inmunoglobulinas. ¿Por quiénes están producidos lo que son estos anticuerpos? Habíamos mencionado que los linfocitos B, cuando se encuentran en producción de anticuerpos, se los denomina plasmocitos o células plasmáticas. O sea que los anticuerpos están producidos por estos plasmocitos o células plasmáticas. ¿No? Claro que estos llegarían a ser linfocitos B maduros y activos. ¿Cuál es la función? La función de los anticuerpos, perdón, voy a poner al lado. La función de los anticuerpos consiste en unirse a los antígenos y presentarlos a las células efectoras del sistema inmune. Voy a tratar de silenciarlos, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces, la función de los anticuerpos consiste en unirse a los antígenos y presentarlos a las células efectoras del sistema inmune. No, claro que los anticuerpos van a colaborar en lo que es la opsonización, en la aglutinación, en la precipitación, incluso en la activación de lo que es la quimiotaxis. ¿Cuál es la estructura de lo que son las inmunoglobulinas o lo que son los anticuerpos? Esta está compuesta por 4 cadenas polipeptídicas. No olvidemos, ¿no? Cuando hablamos de polipéptidos, proteínas, hablamos de cadenas de aminoácidos, ¿no? Y dependiendo de la cantidad, vas recibiendo diferentes nombres. Entonces, nos dice que está compuesta por 4 cadenas polipeptídicas y 2 de ellas son pesadas, las más largas. Estas, las que ustedes ven en color rojo, ¿no? Esas son las cadenas pesadas, también se las denomina heavy. Y 2 cadenas ligeras, light. Estas cadenas, las cadenas pesadas, van a estar unidas entre ellas o en contacto a partir de lo que son puentes de disulfuro, generalmente 2. Y la cadena ligera y la cadena pesada, a su vez, también van a estar en contacto entre ellas a partir de un puente de disulfuro, que en este caso sí se lo observa y es esta rayita azul. Esto ustedes lo saben desde primer año, los isotipos de inmunoglobulinas. Generalmente, ¿quién determina el isotipo de inmunoglobulina? Lo hace la cadena pesada. ¿Listo? Algunas son más largas, sí. ¿Ya? Y el mnemotécnico, para que ustedes recuerden cuáles son los isotipos, era GADEM, ¿no? G, A, D, E y M. Esos son los isotipos de inmunoglobulinas. Cuando hablamos de cadenas ligeras, en los anticuerpos existen 2, habíamos dicho, son estas amarillas, ¿no? Ahora, lo único que se puede mencionar en lo que respecta a lo que son las cadenas ligeras es que en un anticuerpo ambas van a ser o lambda o van a ser kappa. No puede ser una de las cadenas ligeras ser lambda y la otra kappa. Siempre tienen que ser las 2 del mismo tipo.
En la cadena pesada, en la cadena H, aparece una zona denominada región bisagra. Es esta región que está compuesta por una menor cantidad de lo que es aminoácidos, ¿ya? Y también en esta se va a encontrar gran cantidad de lo que es prolina. ¿Qué es lo que le da esto? Flexibilidad al anticuerpo para que él pueda mover sus brazos en diferentes direcciones e independientemente del otro. ¿Para qué? Para captar justamente lo que son los antígenos, ¿no? Digamos, yo tengo uno por allá y mi anticuerpo, pero se me está yendo otro por allá, entonces va a tener movilidad. Esa es la región bisagra. Ahora, tanto las cadenas pesadas como las cadenas ligeras, la pesada, la más larga, la ligera, la más cortita, presentan dos regiones en su estructura. Estas dos regiones, o también se las conoce como dominios. Tenemos el dominio variable o hipervariable, que es el responsable de conocer al antígeno y unirse a él, ya que ahí se encuentra el paratopo, ¿ya? O sea, ¿qué nos está diciendo? Habíamos hablado que pueden existir N millones de antígenos, ¿verdad? Nuestro anticuerpo tiene una estructura molecular que es capaz de detectar todos y cada uno de ellos. Se hablan también de combinaciones genéticas que se van creando a lo que van apareciendo lo que son los antígenos y que esas justamente van a ir a determinar este dominio variable, ¿ya? Pero así como antígeno existe, así como dominio variable, nuestro organismo lo tiene que tener a manera de anticuerpo, ¿ya? Y ese es el lugar que va a reconocer el antígeno, este dominio variable. Se presenta también lo que es un dominio constante. Van a encontrar en algunos textos que el dominio constante también se lo conoce como cristal, ¿no? Es la parte efectora de lo que es el anticuerpo. En el dominio constante va a haber lugares donde incluso se va a poder activar lo que es el complemento. Y la parte más terminal de lo que es el dominio constante, esta parte se puede ir a adherir a lo que son la membrana de las células. No olvidemos que existen anticuerpos circulantes, pero también existen anticuerpos de membrana, que generalmente donde van a estar alrededor del linfocito B. Y cuando hablamos de anticuerpos circulantes, estos se encuentran libres, circulando, no se encuentran adheridos a ninguna célula. Ahí tenemos nuestro anticuerpo con una parte molecular que es capaz de distinguir una parte del antígeno. Esta región variable, que también se lo conoce como paratope, tiene que encontrar una región molecular en el antígeno que exactamente le calce. Esta parte o esta región en el antígeno se denomina epitope y tiene que calzar exactamente como una llave, acá, para ser reconocido, ¿no? Y para que prácticamente se active todo lo que son los anticuerpos y con eso colabore a lo que es el sistema inmune. Miren, región variable. Por cada anticuerpo tenemos dos. Bueno, pero dependiendo también del isotipo. Ya, eso ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Miren, acá tengo, digamos que este es yo que sé, una toxina, es un antígeno, ¿no? Es una toxina liberada por alguna bacteria. Y si ustedes ven el epítope, miren, acá por ejemplo los tres son idénticos, pero puede existir diferentes tipos de epítopes en el mismo antígeno, ¿no? Entonces muchas veces diferentes regiones variables son capaces de reconocer este antígeno. Este no es que este va a ser idéntico a este puede ser un poco diferente, la región variable, ¿no? Y en los anticuerpos así son diferentes.
De nuevo, en resumen, tenemos una cadena pesada, mayor cantidad de aminoácidos, ¿verdad? Tenemos cadenas ligeras, lambda o kappa. Siempre las dos tienen que ser del mismo, no pueden ser diferentes, o los dos son lambda o los dos son kappa. Tanto en las cadenas pesadas como en las cadenas ligeras, tenemos una región variable o hipervariable y una región constante. La región constante en su porción terminal puede llegarse a adherir a una membrana en lo que son los linfocitos B. ¿No? Pero los anticuerpos también pueden ser circulantes, permanecer libres. Ambas cadenas pesadas están unidas generalmente en lo que es la región bisagra, por lo que son los puentes de disulfuro. Y la cadena pesada y la ligera, a su vez, también está unida por lo que son los puentes de disulfuro. La región bisagra, que está compuesta por menor cantidad de aminoácidos, le da flexibilidad a lo que es el anticuerpo. ¿Para qué? Para poder alcanzar a lo que son los antígenos. Entonces, habíamos mencionado que existen 5 clases de anticuerpos, ¿no? Y habíamos mencionado un mnemotécnico, GADEM, G, A, D, E y M. ¿Ya? Y también habíamos mencionado que muchas veces también determina lo que es el isótipo, lo que es la cantidad de aminoácidos en la cadena larga. Tenemos el isotipo de inmunoglobulina M. Inmunoglobulina M. Nos dice que representa al 5 al 10% del total de lo que son las inmunoglobulinas. Pero ¿qué es lo más importante en lo que es la inmunoglobulina M? Que es la principal inmunoglobulina producida en lo que es la respuesta inmune primaria. Tanto que estamos hablando en este tiempo, ¿no? De, por ejemplo, de la vacuna, de lo que es el COVID. ¿Qué es lo que estaban buscando? Resulta que la inmunoglobulina M es la que se presenta ante la primera exposición ante un elemento ajeno, ante un antígeno desconocido. Ella es la primera que va a aparecer. Entonces, cuando te realizaban los diferentes análisis, los diferentes tests, resulta que aparecía IgM. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? ¿Qué es lo más desconocido en este momento? COVID. Entonces, si aparecía que tú tenías IgM, te estaba mencionando que recién había sido expuesto a un antígeno desconocido, primera vez. Decían, ¿usted está atravesando el COVID? Entonces, esa es la principal, digamos, lo más que tenemos que recordarnos de lo que es la inmunoglobulina M, ¿no? Que es la que va a participar en la respuesta inmune primaria. Muchos indican que justamente su respuesta, ¿por qué es en primer lugar que se produce? Porque si ustedes ven en el gráfico, este es un pentámero. O sea que está conformado por 5 anticuerpos. Y se supone que cada uno de ellos tiene 2 brazos. O sea que esta inmunoglobulina es capaz de captar al mismo tiempo 10 antígenos, porque es un pentámero. Dice que se puede encontrar en forma monomérica en la superficie de los linfocitos B. ¿Qué nos está diciendo? Monomérica, que en ese momento no va a tener los 5 anticuerpos, sino solo uno. Pero cuando se encuentra adherido al linfocito B, pero cuando ya se encuentra libre, cuando se encuentra como un anticuerpo libre, en ese caso es un pentámero. Nos dice también que es la primera que se sintetiza en el feto y que es capaz de defender lo que es el compartimiento vascular. ¿No? Se puede encontrar en el suero, en la linfa y, como habíamos mencionado, a manera de monómero en lo que es la superficie de lo que son los linfocitos B. Y no quiere pasar. Aquí está.
para que lo entiendan un poquito mejor. Resulta que nosotros nos hemos expuesto a COVID. Primera vez. Nunca nuestro sistema lo había visto, ¿no? Entonces nos dice que el primero en reaccionar va a ser la IgM, la inmunoglobulina M, que nos va a dar una respuesta primaria. Pero no olvidemos que esto no es inmediato, ¿no? Estás en una inmunidad adaptativa. Puede demorar varios días. Tiene que ubicar la región variable, el paratopo. Entonces, hasta que pase eso, puede pasar unos buenos días. Entonces, dice que va a reaccionar nuestro sistema inmunológico mediante la producción de lo que son anticuerpos clonales, ¿no? Linfocitos B clonales, se van a producir anticuerpos con la misma región variable. Va a pasar unas semanas. En el caso del COVID hablan de 2 meses, ¿no? Y el antígeno va a desaparecer. Nuestro sistema inmunológico, si está fuerte, sano, va a ser capaz de eliminarlo. Pero, ¿qué va a quedar? Va a quedar la memoria, ¿no? La memoria de esa región variable, o sea, ya va a existir. Pero, ¿qué nos dice? ¿Por qué debemos vacunarnos la segunda dosis? Si es que, digamos, esta inmunidad ha sido producida por vacuna. Porque en todos no es la misma reacción. Puede ser que en algunos la protección solo sea del 70%, del 76%, del 80%, en algunos llegue a cubrir incluso tal vez hasta el 90, 99%, pero no en todos es lo mismo. Entonces necesitamos un segundo estímulo, por eso hablan de la segunda dosis. ¿Cuándo? Digamos, ya se ha eliminado, yo ya estoy sana supuestamente, ¿no? Pero resulta que pasado 2, 3 semanas, tienen que ponerme de nuevo la vacuna. O me tengo que exponer de nuevo a lo que es este virus, ¿no? En este caso, se va a estimular una reacción antigénica secundaria. ¿Dónde ha quedado la memoria? En la IgM. Se va a activar la IgM, pero ¿quién también se va a activar? La IgG, la inmunoglobulina G. Es por eso que cuando te hacían tus análisis y digamos aparecía abundante IgG, te decían, pues usted ya ha pasado, usted ya es donador de plasma, ¿no? Es por eso. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico se está reforzando. Por eso dicen la segunda dosis del COVID, para que tú llegues a alcanzar ese 99% de protección, porque con la primera exposición puede ser que no la hayas logrado, simplemente un 70%, o sea, te da una falsa seguridad, te está diciendo que sí o sí te puedes enfermar, si no ha llegado a cubrir la totalidad de lo que es el sistema inmunológico, ¿ya? Ahora, no te está diciendo que en la respuesta secundaria, que en el gráfico, por ejemplo, respuesta secundaria, no te está diciendo que la IgM no se va a activar. Sí va a actuar, pero al mismo nivel. Aquí debería estar dibujada a la misma altura. La que más va a reaccionar es la IgG. Y en este caso, ya tu respuesta inmunológica, digamos que te vuelvas a exponer, va a ser mucho más veloz, va a ser mucho más efectiva, o sea, prácticamente capaz que ni la sientas ya de nuevo, que lo que te podía dar la primera respuesta primaria. ¿Listo? Espero se haya entendido. Tenemos lo que es la IgG, la inmunoglobulina G. Nos dice es la clase más abundante en el suero y participa, en un momento lo acabamos de mencionar, es el anticuerpo que predomina en lo que es la respuesta inmune secundaria. Cuando hablamos de la inmunoglobulina G, existen 4 subclases que se reconocen por diferencia en la secuencia de la cadena Y. Ya, tenemos la inmunoglobulina G1, la G2, la G3 y la G4. Por ejemplo, cuando hablamos de la inmunoglobulina G1, generalmente esta es la que nos va a dar la inmunidad, digamos, ¿no? Sobre lo que es la enfermedad del tétanos, la difteria y sobre ciertos virus. Cuando hablamos de la IG2, esa también sabe ser pregunta de repaso o de parcial, ¿no? Cuando hablamos de la inmunoglobulina G2,
esta nos dice que molecularmente es la más pequeña, ¿ya? Entonces nos indica que es la que más fácilmente llega a atravesar lo que es la barrera placentaria, ¿no? Cuando hablábamos de inmunidad natural, habíamos mencionado que la mamá es capaz de pasar, digamos, sus anticuerpos a lo que es el feto, a lo que es el producto, ¿verdad? Va a ser esta, la IgG2, ¿no? Entonces, esta es la que más fácilmente atraviesa la placenta. Incluso se menciona, ¿no? Que esta es la que va a llegar a atravesar fácilmente diferentes mucosas. La IG3, se la menciona principalmente como que ayuda a activar lo que es el complemento. Me imagino que no lo di el tema yo, pero me imagino que inmunidad natural han debido mencionar lo que es la activación del complemento. Muy similar a la cascada de la coagulación, ¿no? Que el complemento A3 activa el complemento A2, que el A2, y así, como una cascada, ¿no? Del complemento. Ahora, ¿cuál es la finalidad del complemento? ¿Qué es lo que hace? Lo que el complemento hace, toda esa cascada al final, ¿qué va a llegar a producir? Verdaderas perforaciones en la membrana de los microorganismos. Un complejo de ataque. ¿Qué va a hacer qué? Que prácticamente hace que las células que te están atacando, los procariotas o cualquier, explote, ¿no? Y eso es lo que consigue hacer la IgG3. Activa lo que es el complemento. La IgG4 generalmente se la relaciona en la inmunidad que tiene que ver con lo que es los venenos de las víboras, ¿no? Y también se dice que estas IgG4 son las que en su mayoría se van a, o sea, cuando hablamos de la inmunoglobulina G, se van a adherir a lo que son los linfocitos B, o sea, anticuerpos de membrana. Y aquí está, es el único anticuerpo que atraviesa la placenta, pero principalmente es la IgG2. Y lo tenemos, nos indica que defiende el compartimiento celular. Bueno, entonces esta se puede encontrar en lo que es la sangre, la linfa, también nos indica que se puede encontrar en lo que son los intestinos. En región bisagra, todo. Tenemos la IgA, ¿no? También suele ser como pregunta de examen. Claro que este tema, por si acaso, no entra al primer parcial, ¿no? Tenía que entrar, pero va a entrar al segundo parcial. ¿Cómo lo sabemos preguntar? Sabemos preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la inmunoglobulina que se encuentra en cavidad oral? O se suele preguntar, ¿cuál es la inmunoglobulina que mayormente se encuentra en saliva? Y es esta, la IgA, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta es la inmunoglobulina de lo que son las secreciones, ¿no? La IgA se puede encontrar, ¿se acuerdan también? Inmunidad natural, que la que puede pasar a través de la leche materna, IgA, porque se encuentra en lo que son secreciones. Entonces se puede encontrar en la leche materna, se puede encontrar en lo que es la saliva, se habla de lo que es el líquido prostático, se habla incluso en las secreciones vaginales, también se la puede encontrar en lo que son los líquidos que se encuentran en lo que son las articulaciones, se le encuentra en el tubo digestivo, se le puede encontrar en las lágrimas, ¿no? Entonces, prácticamente en todo lo que son secreciones. Ahora, en este caso nos menciona que la IgA es un dímero. Acá está. Un dímero. ¿Por qué? Porque miren, presenta dos anticuerpos. Dos anticuerpos que a su vez van a estar unidas por una molécula J y a su vez presenta un componente secretor.
Por eso, ¿no? La IgA es un anticuerpo que se encuentra en las secreciones, y aquí mismo lo dice. Y aquí está calostro, saliva, lágrimas, secreciones del sistema respiratorio, intestinal, genitourinario, ya les he dicho líquido prostático, secreciones vaginales, aparato digestivo. No hay otra diapositiva. Entonces, aparte de eso, la inmunoglobulina A se divide en dos, la inmunoglobulina A1 y la inmunoglobulina A2. La inmunoglobulina A1 se encuentra principalmente en el suero, ¿no? Y esta deriva de lo que es la médula ósea. En cambio, la inmunoglobulina A2, generalmente en todo lo que son las secreciones. Tenemos la inmunoglobulina E. Acá es. La inmunoglobulina E generalmente participa en lo que son las reacciones de hipersensibilidad inmediata. O sea, estamos hablando de reacciones alérgicas, ¿no? Desde acciones, yo qué sé, ¿no? Tienen reacciones alérgicas al polen, hablan que a la nuez, a la frutilla. Yo, por ejemplo, tengo una ligera reacción alérgica a lo que es el frío extremo, ¿no? El frío al chacaltaya, digamos, ¿no? Ahí a mí me salen ronchas, todo eso. Entonces, ellas participan en lo que son como respuestas de hipersensibilidad, como respuestas alérgicas. Porque esta inmunoglobulina es capaz de unirse ¿a quién? A las células cebadas y a los basófilos, ¿no? Entonces, ¿estos que van a liberar? Histamina, ¿no? Y esto es lo que va a participar en los procesos de hipersensibilidad. ¿Qué nos dice? Participa en la defensa contra determinados parásitos. Cuando yo la primera vez veía esto de que la inmunoglobulina E es capaz de eliminar el gusano, yo decía, ¿cómo? Tan grande el gusano, con su antígeno y un anticuerpo que ni siquiera lo podemos ver. No, yo mencionaba eso. Y decía, no, la inmunoglobulina E es capaz de producir reacciones hiperestálticas, o sea, movimientos en lo que es el intestino. Y esos movimientos, esas contracciones peristálticas, eso es lo que consigue que se elimine lo que son los parásitos. Tenemos la IgD, ¿no? La que en menor cantidad se encuentra en nuestro organismo. Y cuando hablamos de la IgD, ¿qué podemos decir? Algunos dicen que siguen en estudios, algunos autores lo aseguran, ¿no? Nos dice que la inmunoglobulina D participa en lo que son los procesos de rechazo a lo que son los trasplantes de órganos. ¿Qué tenemos aquí? No, nada más. Ahora, los anticuerpos nos ayudan a destruir lo que son los antígenos, pero no es suficiente para su total eliminación. Lo que los anticuerpos, si bien son capaces de neutralizar, aglutinar, precipitar a lo que son los antígenos, necesitan la colaboración del resto del sistema inmune. O sea, va a necesitar igual ayuda de lo que son neutrófilos, linfocitos B, linfocitos T. Ahora, se habla de ciertos tipos de reacción antígeno-anticuerpo. Uno de ellos es lo que es la neutralización. ¿Qué nos dice? Que los anticuerpos pueden proteger a ciertas células. ¿Haciendo qué? Aquí está el antígeno. Que el antígeno no encuentre un receptor en ella. Prácticamente lo rodea, ¿no? Y por su zona variable, este antígeno va a ser captado y no va a permitir que se acerque a la célula. De ese modo va a neutralizar la acción del antígeno. Puede ser una toxina, ¿no? Una endotoxina o una exotoxina. Dentro de lo que son las reacciones antígeno-anticuerpo, también se habla de lo que es la aglutinación.
¿no? En este caso nos menciona que podemos tener varios antígenos y los anticuerpos son prácticamente capaces de rodearlo en su totalidad. Formar, para que un poquito la imaginación nos dé, formar como coágulos de antígenos, pero todo rodeado por anticuerpos. ¿Hasta qué? Hasta que llegue una célula que sea capaz de fagocitarlo. Cuando hablamos de precipitación, hablamos de lo mismo, solo que en este caso estamos hablando de líquidos, ¿no? Podemos hablar del plasma, del suero. Ahí es donde se van a encontrar lo que son estos antígenos y prácticamente van a ser captados por lo que es la región variable del anticuerpo y lo van a precipitar. Es lo mismo que aglutinación, solo que en este caso vamos a estar en un compuesto líquido. Y tenemos la opsonización, que este es el que, digamos, ustedes más conocen, en el cual los anticuerpos prácticamente rodean a lo que son los microorganismos, ¿no? Lo rodean. Y hacen que este sea mucho más apetecible, nos dice, ¿no? Para lo que son las células que lo van a fagocitar, ¿no? Hace que esto se reconozca. No olvidemos que todo prácticamente en nuestro organismo, porque aquí también se va a activar lo que es la quimiotaxis, que todo nuestro organismo más o menos que también funciona mediante lo que son las interleucinas. Cuando hablamos de lo que son las interleucinas, hablamos como el telégrafo entre las células, ¿no? Entonces, el momento que se produce la opsonización, también se va a activar lo que son, lo que es la quimiotaxis. O sea, se va a llamar a más células, en este caso, células fagocitarias. Y ellas van a ser muy, o sea, capaces de ubicar muy fácilmente a estos microorganismos, ¿no? Al mismo tiempo, pero no olvidemos que también se puede activar el sistema del complemento, que les decía que me imagino que ya lo han visto, en el cual se producen verdaderas perforaciones, ¿no? En la región constante del anticuerpo hay una región que es capaz de activarlo, ¿no? Y entonces el sistema del complemento lo que produce es de verdaderas perforaciones en la membrana bacteriana y hace que explote la bacteria, ¿no? Pero aún así tiene que venir y ser fagocitada. Aquí está, ¿no? Esta sería una aglutinación de paso. Entonces, el antígeno es una sustancia ajena al cuerpo que el sistema inmunológico reconoce como una amenaza. Cuando hablamos de inmunógeno, nos está diciendo que se está produciendo o que se va a producir una respuesta inmunitaria. Antígeno lo reconoce, inmunógeno activa, se produce una respuesta del sistema inmune. Tenemos senoantígenos, todos los procedentes de especies distintas, ¿no? Senoantígeno, yo que sé, del mono, el ser humano, el ratón, el perro. Aloantígenos, procedentes de individuos de constitución genética diferente, ¿no? O sea, nosotros, ¿no? Si bien somos de la misma especie, pero genéticamente somos diferentes. Autoantígeno son nuestros propios antígenos. Habíamos mencionado en la anterior clase que nuestras células también presentan antígenos y que el sistema inmunológico tenía que ser capaz de reconocer los antígenos propios y discriminar los antígenos ajenos. O sea, que sea capaz de atacar a los antígenos que no conoce, pero no atacar a nuestros propios antígenos, porque si atacan nuestros propios antígenos, habría falta de tolerancia y aparte se generarían lo que son las enfermedades de tipo autoinmune. Ya, unideterminante es univalente, o sea, habíamos dicho que un mismo microorganismo, digamos, puede presentar diferentes tipos de antígenos, ¿no? Puede ser que todos sus antígenos sean similares, o puede ser que presente solo uno.
Puede ser que sean diferentes, o puede ser que todos y cada uno de sus antígenos sean diferentes. Multideterminante univalente. Existen antígenos exógenos a todos aquellos que provienen fuera de nuestro organismo, ¿no? Y que han entrado por alguna vía, ¿no? Puede ser que hayan entrado por lo que es la vía respiratoria, por lo que es la vía bucal, puede ser mediante alguna punción, alguna herida, ¿no? La cosa es que ha ingresado a nuestro cuerpo desde el exterior, ¿no? Por ejemplo, ahí menciona lo que es el polen de abeja, aquí vemos algún tipo de intervención quirúrgica que posiblemente no se ha realizado la correcta esterilización, algunos tienen alergia a lo que es la albúmina, como les decía, a la frutilla, al pescado, prácticamente se puede determinar un tipo de alergia casi a todo, ¿no? En odontología se habla de personas que tienen reacciones alérgicas a lo que es la anestesia, el látex, el polvo de los guantes, ¿no? Entonces, antígenos exógenos. Cuando habíamos mencionado cavidad oral, eso decíamos, decía, ¿no? Que los anticuerpos que se encuentran en cavidad oral, junto con todo lo que son los ganglios, actúan directamente sobre los agentes extraños, ¿no? En cambio, en el resto del cuerpo generalmente tiene que ser presentado por una célula presentadora de antígenos. Antígenos endógenos son aquellos antígenos que han sido generados en el interior de la célula. Si bien yo que sé, el Streptococcus aureus, el Staphylococcus aureus, perdón, ingresa de fuera, pero los elementos que puede elaborar, o sea, lo que son sus toxinas, sus endotoxinas, exotoxinas, las va a generar dentro de nuestro organismo. Eso es lo que nos está diciendo. Son aquellos antígenos que han sido generados en el interior de una célula y liberados dentro de nuestro cuerpo. Existen antígenos que se conocen como timo-independientes, ¿no? En este caso son antígenos, habíamos hablado en la anterior clase que el antígeno es capaz de encontrar su receptor en el linfocito B y activarlo, linfocito B, directamente, sin necesidad de lo que es un linfocito T cooperador o coayudador. En este caso, ese sería un antígeno timo-independiente. Ahí aquí lo dice, para producir anticuerpos sin requerir de la presencia de los linfocitos T cooperadores. Los timodependientes, entonces ese sería al revés, ¿ve? O sea que en este caso necesita que el antígeno active el linfocito T colaborador, esta activa su receptor y recién se une a lo que es un linfocito B para activarlo. Claro que esta respuesta, habíamos dicho que es mucho más eficaz, mucho más violenta que la producción de anticuerpos. Prácticamente se produce por millones, ¿no? En este caso es antígeno timodependiente. Depende del linfocito T. Y existen unos que se denominan superantígenos. Nos dice, cuando el sistema inmune encuentra un antígeno convencional T dependiente, solo una pequeña fracción de la población de células T es capaz de reconocer el antígeno y ser activado. Pero en este caso, la respuesta es mucho más potente, ¿ya? Si bien algunos antígenos no van a ser activados, pueden ser activados linfocitos T, incluso de diferentes especies. Es un superantígeno. Pero la respuesta es mucho más violenta, ¿ya? En este caso se habla de esas reacciones de shock anafilácticos, unas hipersensibilidades que pueden ser fatales. Los superantígenos. ¿Qué dice acá? Esto hablando de lo que son los autoantígenos, ¿no? Antígenos del grupo sanguíneo, nuestras propias células presentan antígenos propios, ¿no? Que, digamos, pueden ser desconocidos ¿cómo les explico? Que, digamos, el tipo O tiene que recibir sangre del O, dice, ¿no ve?
pero él puede donar al ABC. O sea, a alguien que tenga el grupo sanguíneo B, no le vas a poder colocar el grupo sanguíneo A, ¿no? Porque existen antígenos propios. Ahora nos habla del antígeno del complejo de mayor de histocompatibilidad. Esto nos menciona, ¿por qué? Porque existen antígenos. Habíamos hablado de la célula presentadora de antígenos. Habíamos dicho que viene mi bacteria, mi fagocito lo destruye, pero quedan pedacitos, no es capaz de completar lo que es la destrucción, no es capaz de hacer desaparecer la evidencia, como yo digo, ¿no? Entonces, una partecita de esa bacteria que ha sido destruida va a aparecer en la superficie de la célula, pero dice que no lo puede hacer solo, no puede aparecer solita en la superficie, tiene que aparecer con una proteína especial de mi cuerpo. Esa proteína especial es el complejo mayor de histocompatibilidad. En ese caso, mi antígeno acompañado de mi complejo mayor de histocompatibilidad va a ser expuesto en la superficie de una célula presentadora de antígenos. ¿A quién? Al linfocito T, al linfocito B. Y bueno, aquí están las principales células, ¿no? Ahora, cuando hablamos de anticuerpos, hablamos de inmunidad humoral, donde participa principalmente el linfocito B. ¿Qué más? La inmunoglobulina G dura hasta 3 semanas. Y si podemos hablar un poquito de inmunidad del COVID, aún sigue en estudio, ¿no? Lo que se menciona, ¿no? Que si bien vamos a recibir la segunda dosis, aún sigue en estudio cuánto tiempo nos va a durar esa inmunidad, ¿no? Existen vacunas cuya inmunidad es de por vida, y ni tanto así. ¿Se acuerdan de la tuberculosis? La vacuna de la tuberculosis, la que nos decía, te ponen la vacuna y es para siempre, decía, ¿verdad? Cuando me dio meningitis, les comenté hace 3 años, me hicieron la prueba para tuberculosis. Y yo le decía, pero doctora, me han vacunado, le decía, ni siquiera una vez, porque a mí me vacunaron 2, yo tengo en los 2 brazos. Y me llamaba la atención, no, igual nomás, por si acaso señora, me dijo, ¿no? Cuando mi curiosidad fue tanto que me puse a buscar siempre en el internet, y resulta que, ¿qué salió? Que se ha demostrado que la inmunidad para tuberculosis, en algunos casos, solo 40 años. Y por eso me estaban haciendo lo que es la prueba, ¿no? Y por eso muchas de las vacunas necesitan un refuerzo, ¿no? Ahora, existe ahora mucho se está debatiendo, ¿no? Que dicen que la segunda dosis la quieren utilizar como primera dosis y bla, bla, bla. Pero, ¿qué es lo que te están demostrando los estudios? Que si digamos tú tienes un retraso de 2, 3 semanas en adquirir esa segunda dosis, no habría ningún problema. Eso es lo que dicen, ¿no? O sea, bueno, eso para tratar de no alarmar a los que han recibido lo que es su primera dosis. ¿Listo? ¿Listo, jóvenes? No sé si hay alguna consulta. Este tema no es muy largo. ¿O eran ustedes los que me estaban llamando? Doctora, Hola, ¿alguna consulta? una consulta. Sí, doctora, ¿me escucha? Fuerte, mami. Ya. Doctora, con respecto a que está hablando de la vacuna, si digamos de esas 3 semanas ya no quiere recibir la vacuna, en sí la segunda vacuna, ¿qué sucedería, doctora? Si digamos ustedes ya no quisieran recibir la segunda dosis, es lo que les digo. Lo que nos indican es, todos somos diferentes, todos, ¿no? Que en algunas personas la cobertura, por decir así, puede llegar solo al 70%. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que tú tienes un 30% de riesgo de que si te vuelve a dar, lo puedas padecer así de fuerte, como ha sido, ¿no? Como les da a algunos. O sea, que tengas todos los síntomas, todos los signos, pero de modo fuerte. Solo un 70% estarías cubierto. Lo que nos indican, ¿por qué se pone la segunda dosis? Y no solo en esta vacuna,
todo, en la penta, en la de la polio. ¿Por qué se ponen las otras dosis? Porque cuando te refuerzan, ahí sí tu sistema inmunológico llega a cubrirte el 90, el 99%. ¿Me entiendes? O sea, si te quedas solo con la primera vacuna, tienes una cubierta, pero tienes un 30% de riesgo de que te pueda dar fuerte. Ahora, como les digo, mucho depende del sistema inmunológico de cada uno. A mí me dio, no es que no me ha dado el COVID, me dio 2 veces. Incluso hoy día estoy con COVID. ¿No? Mi mamá, mi hermana. La primera ni cuenta me di. Y eso que yo tuve meningitis, tenía el sistema inmunológico deprimido. Pero sí, bueno, fui reforzándolo, ¿no? Y no por la aparición del COVID, sino lo fui reforzando porque sí. Ahora lo que yo tengo pues es dolorcito de hueso, ojalá no se complique, pero ya estamos ya un buen tiempo también, no es que esté ahora. Entonces mucho depende también del sistema inmunológico. Y mucho, yo sí creo, mucho, la alimentación, jóvenes. Vayan leyendo qué es lo que puede incrementar su sistema inmunológico. Porque esto no se ha acabado. Si ustedes leen la segunda dosis, ¿qué les dice? Que sigue en estudio si es que esta vacuna te va a poder proteger a otras variantes. O sea que aún no está nada escrito. Incluso están estudiando ¿qué? Que si tú recibes la dosis de una vacuna y si recibes la dosis, pero de otra marca, por decirlo, ¿no? Otra vacuna, ¿qué es lo que pasaría? Ha dado muy buenos resultados, es lo que dicen en animales, pero que no se ha podido hacer la prueba en humanos y que por eso no le están aprobando. ¿Pero qué han encontrado en animales? Que si recibes una dosis de una vacuna, yo qué sé, ya ni me acuerdo ahorita los nombres, pero de una vacuna y la segunda dosis de otra, en animales han encontrado que la respuesta inmune es mejor. No sé quién levantó la mano. Fuerte, porfa, no estoy en mi compu, se ha destrozado. Doctora, buenos días. Dígame. Quería preguntar sobre lo que es la vacuna. Bueno, yo vi que en una primera dosis una persona se vacunó y llegado al momento de que es la noche, se ha duchado y dijo que murió esa persona. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué eso sucede, doctora? Por favor. A ver, mira, en mi casa ninguno está vacunado. Ni mi mamá, ni mi hermana, ni yo. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Mi mamá fue a la vacuna. Gracias a Dios le hicieron lo que es la prueba. ¿Me entienden? Le hicieron la prueba COVID y salió positivo. Lógico, no pueden ponerte la vacuna si estás positivo. ¿Pero qué fue lo raro? O sea, solo para que me entiendan. Mi hermana se hizo hacer el mismo día la prueba. Salió negativo. 3 días después volvió a hacerse la prueba y salió positivo. ¿Qué me está diciendo? Mi hermana estaba incubando. O sea, si ese día la vacunaban, podían exacerbar el virus. Tienes que estar absolutamente seguro que eres negativo. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Y mi hermana ya dio negativo de nuevo, mi mamá sigue positivo y parece que yo también. No puedo hacerme vacunar de aquí a una semana. Tengo que esperar un buen tiempo para estar absolutamente segura que estoy negativo. Puede ser que en ese paciente haya pasado eso. No te lo puedo asegurar, pero puede ser que si es que le han hecho la prueba, ha dado negativo, pero puede ser que haya estado incubando ya. Porque en mi hermana fue sorprendente, ¿sí? En 3 días dio positivo. Espero haber contestado. Doctora, una consulta más, una consulta. ¿Me escucha, doctora? Sí, hija, me apoyo para escuchar. Doctora, si digamos, como también es referente a la vacuna, ya, se ha vacunado, pero presenta algunos dolores, digamos, a la altura de su cintura, lo que es en la espalda, lo que es alrededor o a lo que es los pulmones, eso más o menos, ¿por qué se daría, doctora? Puede ser, en algunos casos es normal. No te olvides que la vacuna está elaborada, la mayoría de las vacunas está elaborada por el mismo virus en este caso.
¿no? Algún componente del virus se ha utilizado para lo que es la vacuna. Entonces, en algunos casos, tú tienes reacciones. No es que no. Te da los síntomas, te da los signos, pero tiene que ser de modo moderado, ¿me entienden? Te da. Es como a nuestros bebés. Nosotros siempre que van a hacer vacunar a su bebé, ¿acaso no se enferma? Igualito le da fiebre, llora todo el día. Te dan paracetamol porque parece que le duele la cabeza. Es porque está activando el sistema inmunológico. Claro que es diferente, como les digo, en cada uno de nosotros. Hay unos tienen dolor de cabeza, hay otros que les duele que no sienten ni la mano, dice, donde les ha vacunado. Hay otros que sienten el dolor de espalda, pero tiene que ser de modo leve. Tu sistema inmunológico se está activando. O sea, sí presentas los signos y los síntomas, pero de modo leve. No puede ser muy severo. ¿Me entienden? Cuando Ah, estaba en ya, Niño de Provincia, vino la epidemia de sarampión. Yo estaba en Achacachi. Entonces resulta que todos teníamos que salir a vacunar, incluso yo. Yo tenía ya a mi hijita. Yo le hice vacunar en cuanto apareció. Y resulta que yo salía a vacunar y habían venido la brigada. Hay una guaguita tal, la habían vuelto a vacunar. El doctor se enojó. Me dice, ¿cómo van a hacer eso sin la autorización de la doctora? ¿Por qué? Porque eran días. Creo que era 2 días después. ¿Qué dijo el doctor? Que como la vacuna estaba hecha del mismo virus del sarampión, mejor podían haberle hecho dar. ¿Me entienden? Entonces eso, tienen que estar absolutamente seguros de que son negativos. Si les quieren vacunar, si la prueba no, es mejor que se la hagan hacer, aunque sea de modo independiente, hágansela hacer para ponerse lo que es la vacuna. ¿Ya? No sé sinceramente cómo estarán en los centros, pero como les digo, a mi mamá sí o sí le hicieron la prueba. Y gracias a eso, digamos, ninguna de nosotros hizo vacunar porque prácticamente todas ya estábamos incubando. ¿Listo? Pero sí, a algunos les da los signos y los síntomas, pero no así bien fuerte. ¿Listo? Ahora, si ya pasa un buen tiempo, se le va a pasar. Ay, ya, doctora, muchas gracias. Doctora, buenos días. Dígame, joven, Doctor, tengo una pregunta, doctora. dime. Eh, ¿Es verdad que la inyección para el COVID puede tener efectos secundarios a la larga? Bueno, lo poco que yo sé, ¿no, jóvenes? Porque no, bueno, yo soy odontólogo, no soy médico, no sé. No, pero dice que sí. Por ejemplo, yo estoy esperando, digamos, que vamos a pasar esto, sí o sí me voy a hacer sacar la radiografía de pulmón. Lo que están indicando últimamente es que si te ha dado COVID, debería ser protocolo que te saquen una radiografía de pulmón. Porque la repercusión dice que está más ahí. Se ha escuchado algunos casos. ¿Ya? Entonces, si alguno de ustedes, digamos, sigue sintiendo ese pesar en la espalda, ¿no? Que yo lo tengo, hágase sacar por si acaso, una radiografía no cuesta mucho, ¿no? Por si acaso, chicos. Se habla de que sí. Gracias, doctora. ¿Ya? Y a cuidarse, jóvenes. ¿Cuántos están? Se Doctora, calmaron, se salvan por 2 o preguntita 3. más, doctora. Voy a subir la teórica. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Cuídense, jóvenes, has regresado. Si tienen sistema inmune deprimido, hay que aumentar el sistema inmune. Cuiden un poquito lo que es la dieta. ¿Ya? Vean en el internet ahí cómo eleva el sistema inmune. Este jengibre que no cuesta mucho, una maravilla. ¿Listo? Ok, jóvenes. Si están embarazadas, pueden vacunarse, dice, no hay problema. Gracias, doctora, por el dato. Cuídese mucho. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Hasta luego, doctora. doctora. Se Hasta cuida. luego, Nada. doctora. Luego, doctora. Cuídense, chicos. Chao, chao.